Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Gracias a Dios por este tiempo tan especial, tan particular que Él nos concede poder a través de estos medios virtuales llegar allí a la comodidad de su hogar. Tal vez usted va en un medio de transporte y se puede conectar a esta transmisión para recibir una palabra. Tal vez está en su oficina, donde quiera que esté. Afortunadamente, los medios virtuales nos permiten esa facilidad de llegar donde se encuentra. Quiero que iniciemos haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos respalde, que sea en este día hablando a través de su palabra y a través de nosotros un mensaje que va a llenar corazones, llenar vidas. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más acercarnos ante ti. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Así nos lo dejaste establecido y así lo hemos comprobado, Señor, que tú recibes nuestras oraciones y le das respuestas a cada una de ellas. Gracias porque es a través de él que se abrió el camino, que se abrió el espacio. Como dice tu palabra, que nos presentemos delante de ti confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que de ti vendrá el oportuno socorro, Señor. En esta hora pedimos, Dios, tu respaldo. Pedimos, Señor, que seas tú glorificándote de una manera especial y que con esta palabra pueda llegar al corazón de muchas personas, Señor, y que haya transformación, que haya cambio y sobre todo que haya vida, Señor, que se pueda lograr el propósito que tú estableciste para cada uno. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos quedamos, Señor, con tu hija, Pastora Sandra Casallas, dispuestos, Señor, a hacer esta entrega espiritual a cada oyente, Dios, a cada persona que a través de estos medios virtuales se conecta para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Sandrita, muy buenos días. Qué gusto saludarla nuevamente. ¿Cómo está usted? Hola, mi pastor. Buenos días a todos. Yoli, buenos días. Buenos días a todos los que están conectados. Dios les bendiga. Bueno, que hoy sea un día súper poderoso, un día de grandes bendiciones, respuestas del cielo y sobre todo de determinaciones. Sobre todo de determinaciones. Cuando yo determino cambiar aquellas cosas que no me suman, sino que al contrario me restan, mi vida empieza a cambiar y mi entorno empieza a cambiar. Así que yo creo que las enseñanzas son muy bonitas por eso, porque nos llevan a cambios, a entender, a conocernos nosotros mismos y a ver en qué tengo que cambiar. Porque esta palabra yo creo que no es para el vecino ni para la vecina, es para cada uno de nosotros, personal. Correcto. Mi pastor, gracias por este tiempo tan bonito. Y ahora mi Yoli. Ella es fiel y estos temas le apasionan y este año vamos a tener bastante trabajo con la iglesia local, nosotros como Iglesia Renovación, pero también con más iglesias, porque se trata de abrir espacio para llevar la palabra, llevar identidad, llevar vida, llevar propósito y unificar hogares. Nada mejor en la vida que tener a un Dios grande, maravilloso de su lado, tener una familia en donde uno pueda tener el refugio, el respaldo, el apoyo de todos y tener una comunidad en Cristo, personas fiables, personas veraces, personas que siempre lo conectan a uno con el propósito de Dios. Así puede que vamos a seguir con el tema que empezamos ayer, Sandrita, hablando de las características y virtudes de la mujer. Tocamos varios puntos, entre ellos el estándar de vida de la mujer, que tiene que ver con la pureza de palabras, de pensamientos, tiene que ver con el ser modestas en su vestuario, en su andar, en su comportamiento. También hablamos de que una de las mayores virtudes es la consejería. Y la razón es porque una mujer siempre da un consejo a futuro, a la posteridad.
hablamos acerca de el respeto, como el ejemplo que irradia la mujer, el respeto que siempre les caracteriza. Una mujer respeta las leyes, respeta las autoridades, respeta las normas donde quiera que se encuentre. También la devoción, que tiene que ver con el guardar el secreto al esposo, a los hijos, consigo misma, con su hogar. Y quedamos ayer en que es una ayuda idónea. Y eso es la mujer, una ayuda idónea. Acordémonos que Dios creó a la mujer como el complemento del hombre. O sea, un hombre y una mujer hacen un todo, hacen un completo, hacen un entero y pueden lograr grandes cosas. Todo lo que se propongan en la vida lo pueden lograr, ¿sí? Esa unidad va a hacer que se mantenga la fidelidad y salgan adelante. Quiero hablarles acerca de la sujeción, la sujeción. La mujer, cuando la palabra de Dios dice que estar sujeta o estar sumisa al esposo, esta palabra, Sandrita, se ha malinterpretado muchísimo, pero demasiado. La palabra sujeción no tiene nada que ver con obedecer nomás, cumplir órdenes, estar sumisa y a lo que diga el esposo. Da la sensación de ser así, pero para nada es así. La palabra sujeción quiere decir, yo puedo más que tú, pero no lo hago por causa de la autoridad que me representas. O en pocas palabras, lo voy a decir en términos coloquiales. Si tú paras, yo no paro. Si tú dejas de hacer las cosas, yo no puedo dejar de hacerlas. Porque la mujer es muy capaz. La mujer es muy capaz y hoy en día lo hemos comprobado. Ahora más que nunca lo hemos comprobado. Ya una mujer fácilmente reemplaza a un hombre en el hogar. Una mujer reemplaza a un jefe de Estado, a un presidente. Lo estamos viendo en la vecina nación del Perú. Mujeres cancilleres, mujeres primeras ministros, mujeres ministros de defensa, mujeres astronautas, mujeres que están se han involucrado en todo porque son parte, son parte. En algunos momentos se quiso relegar, pasar a la mujer a un segundo plano. Pero cuando uno lee Génesis capítulo 1, ¿sí? Y lee el versículo 26, dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. O sea, Dios los creó dentro de él a la vez. Pero cuando ya los colocó en el huerto del Edén, entonces los hizo manufacturados. Y primero hizo al hombre y después hizo a la mujer de la costilla del hombre. Pero interiormente ambos salimos de Dios. El hombre y la mujer fuimos creados en el mismo instante, con diferentes capacidades. Entonces, que la mujer no se aproveche de sus grandes capacidades para opacar al hombre, para minimizarlo. Pero si el hombre está trabajando, la mujer al lado lo apoya y lo respalda. El problema es que el hombre pare. Si el hombre para, la mujer no para. La mujer se pone objetivos y los logra, ¿sí? Entonces, hacer un complemento es lo mejor que podemos hacer. Sandrita, ¿qué decir acerca de esto de la sujeción? Este sí es un tema bien, bien picantico para muchas, ¿no? Porque es verdad, de pronto en una época o en un momento se creía que era que la mujer tenía que aguantarse todo lo que hiciera el hombre, lo que dijera y estar uno ahí como calladito y aguante, aguante porque no hay más, ¿sí? Porque eso es lo que se dice en cuanto a la sujeción. Pero cuando uno lo entiende de verdad que nosotras las mujeres somos tan capaces, o sea, tenemos un potencial tan tremendo y, y de pronto en esta época, o bueno, hace un tiempo se ha visto es eso, de que la mujer ha querido superar en muchas cosas al hombre, no de pronto no correctamente, digámoslo.
no correctamente. Entonces, ahorita yo hablaba ayer con una señora y decía, es que ahorita todo es violación, todo es violación. Y se ponía de mal genio por un programa que veía. Y yo le decía, lo que pasa es que, y ella decía, le han dado muchas alas a ese cuentico, porque que uno no sabe si es verdad, si es mentira. Y sí, o sea, la mujer ahorita se ha empoderado de una manera tan tremenda sobre muchas cosas, que ha salido como de ese patrón y como de ese orden de la sujeción, de ese orden de esperar que, darle el lugar. Yo digo que es darle el lugar al varón como debe ser, como lo dice la palabra de Dios. Entonces ha querido superar muchas cosas y desgraciadamente el hombre también ha parado, como dice el pastor, ha parado en muchas cosas, en muchas funciones, ha parado en muchas y se ha dejado como, digamos, tomar ventaja en la sociedad de muchas maneras. Entonces yo creo que es como un desorden que hay ahí, que tenemos que nosotros tratar de organizarlo desde nuestras casas, desde nuestro hogar. No significa de que la mujer tenga que ser golpeada, maltratada. No, 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 nada tiene que ver eso, nada tiene que ver con la sujeción, sino que la mujer tiene que ser esa persona, como hablábamos ayer, esa consejera, esa ayuda idónea que Dios colocó al pie del hombre, esa ayuda idónea que ayude a impulsar tanto a su familia como la misma comunidad en general. Entonces, ese tema, lo que yo digo, se ha malinterpretado tanto que la mujer lo ha llevado al extremo, digámoslo, y los extremos son malos. Entonces se ha llevado al extremo, yo no me dejo y yo no no tengo por qué hacerle caso en todo y aguantarle todo. No, cuando hay un diálogo, cuando hay amor, cuando hay respeto, es muy fácil llevar esa sujeción porque nosotras las mujeres tenemos nuestra manera de, digámoslo, de convencer al hombre, al esposo, a los hijos. Nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas sin necesidad de pasar y de sobrepasar y ser groseras y ser altaneras y bueno, todo lo que se está viendo actualmente en la sociedad, mi pastor. Eso, así es, mire, Sandrita, así son las cosas. Y lo que usted acaba de decir así textualmente es ese desorden que hay moralmente, socialmente. A veces nosotros confundimos ese orden y le damos otro contexto, le damos como otra forma, lo hacemos ver de otra forma, pero no es así. En el orden de Dios es mejor. El orden de Dios es mucho mejor. Él no se ha equivocado con nada de lo que ha dicho. ¿Sí? Si la mujer cumple su función y el hombre cumple su función, hay un equilibrio y hay unos hogares saludables, hay unos hijos saludables. ¿Sí? Ni el hombre a minimizar a la mujer, ni la mujer al hombre, sino que entre los dos se complementen. Por eso nosotros les recomendamos, soliciten el libro Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, pero léanlo porque ahí ustedes se van a poder conocer muy bien, personalmente, porque habla acerca de ese temperamento con lo que nacimos. Y lo bueno en la vida está es en saber convivir con la diferencia. ¿Quién es la diferencia? Mi esposo, mi esposa es una persona diferente. Nos parecemos, pero no somos iguales. Entonces, con mucho gusto, si usted nos lo solicita, le podemos enviar digitalmente este libro para que lo lea y lo lleve a la práctica. Más que buscar que los demás cambien, la primera persona que necesita cambiar soy yo. Si quiere, dígalo así. Si quiere, levante una de sus dos manos y dígalo textualmente. Dígalo, Señor, ayúdame a cambiar. Porque si cambio yo, cambia mi casa. Si cambio yo, cambia mi entorno. Si cambio yo, la vida la voy a empezar a ver a color. Voy a empezar a ver el día soleado.
voy a empezar a ver la diferencia y voy a comprenderla y voy a entenderla. Necesitamos un cambio de fondo, porque de forma la apariencia encubre muchas cosas. Entonces, amadas mujeres, no estamos inventando algo, no es algo caprichoso nuestro, sino que lo dice la palabra del Señor. Lo dice el Señor, que la mujer tenga una sujeción con amor, no impuesta, no algo que es que me toca, sino con amor. Si hay un beneficio para la persona, si hay un beneficio para el hogar, si hay un beneficio para los hijos, porque cuando se despertó la liberación femenina, antiguamente era hacia lo social, ahorita es hacia lo familiar, Sandrita. Ese ha sido el problema, que trasladamos el problema a la casa. ¿Sí? Trasladamos el problema a la casa. En días pasados, una niña se le acercó a mi esposa y mi esposa la abrazó. Es una niña, tal vez 16, 17 añitos. La abrazó y esta joven empezó a llorar. Y mi esposita le dijo, a ver, mamita, quiero saber por qué lloras. Y ella dice, porque me siento muy sola. Me siento muy sola. ¿Y eso por qué, mamita? Luego su mami y sus hermanos dicen, sí, ellos trabajan. Sí, todos tres trabajan y yo me quedo sola en la casa. Y mi esposita le decía, mi amor, es natural. Si ellos trabajan, pues su merced debe comprender que ellos trabajan y necesitan traer sustento a la casa. Ellas no tienen un papá ahí al lado. Entonces, la niña le dice, sí, pero es que los domingos mi mamá no trabaja, pero aún así no está en la casa. Mi mamá sale y se va común y corriente y vuelve hasta la noche. Y mis hermanos, pues ellos no están obligados a estar ahí conmigo. Me siento sola, tengo un vacío de mamá. ¿Se da cuenta mi Sandrita? Que es que a veces obviamos las responsabilidades. Y muchas veces, así como un niño necesita el cuidado de un adulto, un joven también. Un joven necesita ser amado. Yo creo que esa es la etapa más difícil, porque las decisiones para toda la vida se toman en la juventud. Y es necesario estar con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos demandan la presencia, los hijos demandan afecto, los hijos demandan seguridad. Por eso tenemos hoy en día muchos jóvenes por las calles haciendo cosas que no deben. Tal vez nunca quisieron estar ahí. Pregúntele uno a un joven que está en la droga si él quería estar ahí. No. ¿Cómo llegó ahí? Un accidente sucedió, pero no se rectificó, no se arregló. Muchos jóvenes no quieren estar allá en la delincuencia. Muchos jóvenes no quieren estar allá, como que los fueron abortados y fueron lanzados allá. Y están prácticamente siendo un problema social. Pero la mayoría de gente no quiere estar donde está ahorita. Les ha tocado porque ha habido ausencia de una mamá. Mire, Sandrita, en el año 1954, en los Estados Unidos, hubo una campaña electoral para elegir presidente. No recuerdo el nombre del presidente que quedó en esa época, pero fue en ese año, 1954. Y él dijo lo siguiente: si yo gano las elecciones presidenciales, decreto la liberación femenina. La declaro por decreto, para que la mujer tenga los mismos derechos que tiene el hombre. ¿Qué cree que pasó? La mujer, ante esa oferta, lo eligieron a él y él quedó como presidente, ¿sí? Y comenzó la liberación femenina por decreto. Entonces los hombres no tenían opción. La mujer empezó a tener más trabajo. Para una mujer le es más fácil conseguir trabajo hoy en día que para un hombre. Ese mismo caso se repitió en el año 1982.
que era candidato a la presidencia, el señor López Michels, con su esposa. Ellos los dos propusieron en las tarimas, si ganamos la presidencia de Colombia, decretamos la liberación femenina. ¿Qué creen que pasó, Sandrita? Todas las mujeres, apoyémoslo, respaldémoslo. Inmediatamente, él ganó. López Michel se ganó la presidencia de Colombia y quedó, y ahí mismo firmó el decreto, liberación femenina. La mujer tiene derecho a voz, a voto, tiene derecho a a los mismos derechos del hombre, valga la redundancia. Y ahí hemos visto. ¿Cuál ha sido la problemática, Sandrita? Se le ha quitado a la mamá al hogar. Se le quitó la mamá al hogar. Aparecieron los hobbies o los jardines infantiles. Y debido a eso, 19 mujeres trabajan y una mamá cuida a los 19 hijos de esas 19 mamás. Se le quitó a la mamá al hogar. Se le quitó la mamá, la madre. No tanto la esposa como tal, porque al hombre le conviene que la mujer le ayude, ¿cierto? Pero se le quitó responsabilidades al hombre y se le quitó la mamá a los niños. En ese tiempo eran niños de meses, de 2, 3 añitos. ¿Y qué tenemos hoy en día? ¿Quiénes son los más grandes delincuentes? ¿Quiénes son los más grandes narcotraficantes? ¿Quiénes son los que le han hecho más daño? Personas que oscilan en esa edad, que oscilan entre los 40 y 50 años ahorita. ¿Por qué? Porque se le quitó la mamá, se le quitó la que le da soporte al hogar. Y ese es el siguiente punto, Sandrita. Me gustaría que por favor nos lo ayudara a explicar. La educación de los hijos en las manos de la mamita. Bien pueda, Sandrita. Cuando uno habla de la educación, muchas veces se cree que la educación es el colegio, o allá, mejor dicho, enséñenle allá a mi hijo y deja uno la responsabilidad de pronto allá que los maestros y cualquier cosa que suceda, ¿a quién se culpa? Al colegio, los amiguitos del colegio, los compañeros. Entonces se busca el culpable. Pero sí, lo que mi pastor dice, o sea, yo estoy de acuerdo con que la mujer debe producir y producir en el sentido de ayudar en la casa en cuanto a gastos y esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque, y más ahorita como está la economía, mejor dicho, es necesario. Pero no debemos por hacer una cosa dejar de hacer la otra. El problema es de que no se le ha dado calidad de tiempo a los hijos. Se ha perdido la calidad del tiempo. Mira, por ejemplo, el caso del ejemplo que decía el pastor de la niña que se siente sola, ¿cierto? Puede que la mamá trabaje, listo, sí le toca, pues, o sea, le toca porque ¿qué más hace la señora? Pero dele calidad de tiempo a su hija. Cuando esté con ella, dele una buena calidad. El problema es ese, que nosotros como madres debemos entender la responsabilidad que tenemos, porque es una responsabilidad. Sí, el papá es el que trabaja y ahorita hay mucho, el problema ahorita es que hay muchos hogares disfuncionales. ¿Y quién cuida, o sea, quién se queda con los hijos siempre? La mamá. Entonces la mamá es la que debe estar ahí como trabajando, dando el sustento, pero también cuidando a los hijos y es difícil y es bien complejo. Yo sé que yo he hablado con muchas mamitas que les ha tocado y les toca y se obligan, es mejor dicho, no tienen otra alternativa que dejar sus hijos en un jardín. No tienen otra alternativa que buscar que alguien se los cuide. Pero entonces yo diría que ahí es donde debemos nosotros replantear es qué calidad de tiempo le estoy dando a mi hijo y qué, además del tiempo, qué le estoy enseñando a mi hijo en ese tiempo. Algo que se me pasó ayer decir cuando hablábamos sobre
sobre un tema también de la devoción que debemos tener y la fidelidad hacia el hogar, es que nosotros como madres debemos saber que así esté separada de su esposo, así esté separada del padre de sus hijos, nunca ponga en contra a sus hijos, en contra de sus padres. Y ayer se me pasó y yo lo pensaba esta mañana, yo decía, ahorita hay mucho problema en eso, porque es que las mamás mismas se han encargado de poner a los hijos en contra de los papás, diciéndoles cosas terribles, son malos, no son responsables, mejor dicho, hablan cosas tremendas de los papás. Pues la que se equivocó los que se equivocaron no fueron los hijos, fue ella. Fue ella como mujer que escogió el hombre incorrecto. Ahí sí ya que se le puede hacer. O no supo manejar la situación, o por X y motivo pasaron las cosas, pero eso no es motivo para que coloque a sus hijos en contra del papá. Porque si uno va a mirarlo por la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Es un mandamiento. Y la misma mamá se está encargando de que los hijos caigan en maldición a causa de que les están dañando el corazón. Y yo lo digo ¿por qué? Porque es que he visto muchos, pero es que son muchos casos, muchos, pero muchos de verdad, que la mamá por las mismas heridas de su corazón, por la misma situación, ponen contra los hijos. Y estos hijos se van creciendo y van llenando su corazón de odio, de rabia, y por eso tanta delincuencia, tantas cosas, porque una cosa lleva a la otra. O sea, todo lo que está pasando hoy en día con los jóvenes no es porque está sucediendo porque sí, porque, ay, no, es que los jóvenes son rebeldes. No, eso está pasando porque eso viene una semilla sembrada de mucho tiempo atrás. Semillas que nosotros como padres tenemos que empezar a corregir y a sacar y a enseñarle a nuestros hijos. Entonces, una de las guías de enseñanzas de nosotras como madres tiene que ser que amen a sus papás, que a ellas no les dio la talla, bueno, no dio la talla como esposos, pero son papás, son los padres, que no son responsables, que no le dan, que se desentendieron de ellos, ok, se desentendieron, pero no le dañen el corazón. ¿Qué saben si de aquí a mañana ese papá va a ser una ayuda para ese hijo? O sea, ¿qué saben? ¿Qué saben ellas si de aquí a mañana ese papá va a ser alguien que les va a ayudar o algo y a causa de que las palabras y lo que se ha sembrado en el corazón se cierran puertas? Entonces yo creería, pues yo creo que quería decir, no he dicho, tenía que decirlo. Eso está bien. Ayer lo tenía. Y bueno, pues nosotras las mujeres tenemos que, si somos tan versátiles para tantas cosas y podemos hacer tantas cosas, nosotros tenemos la funcionalidad de que podemos estar en la cocina y al tiempo podemos estar haciendo una cosa y otra, pero nosotros podemos estar trabajando, y yo lo he visto, trabajando por el celular en ventas y también está uno cocinando y también está uno, o sea, está uno en todo, ¿sí? Entonces, si somos así, ¿por qué no vamos a hacerlo para con nuestros hijos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no ponerle la atención que le debemos colocar a nuestros hijos? Y yo creo que todo eso radica en el amor. Si uno dice que uno ama a los hijos, pero más que amarlos, demostrémosle que los amamos. Mostrémosles ese verdadero amor de madres a nuestros hijos, poniéndole la atención necesaria y estando con ellos la mayor parte de tiempo que podamos estar y convirtiéndonos en esas confidentes para ellos. Bueno, mi pastor. Así es, Sandrita. Y que por la palabra siempre se ha visto como la educación, quien la debe dar, digamos, en términos generales, es el padre, ¿sí? La mujer educa y el hombre direcciona. Pero hay un pasaje en la Escritura, en Deuteronomio, capítulo 6, del verso 4, que esto es ley prácticamente para el pueblo de Israel, y ellos lo enseñan constantemente. Por ser la madre la que permanece más tiempo con los hijos, debiera aprovechar ese tiempo
para enseñar también la palabra del Señor. Mire lo que dice el Señor. Deuteronomio 6, verso 4 en adelante. Perdón. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está. Ahí nos damos cuenta cómo y qué es lo que hay que enseñar. Hay que aprovechar las circunstancias a veces. Que pasó algo en algún lugar, relacionarlo con la palabra. Está escrito. Hijo, eso está escrito. Hija, eso está escrito. Que los hombres en los posteriores tiempos se amarán a sí mismos más que a Dios. Amarán los deleites más que a Dios. Amarán sus habilidades más que a Dios. Y a veces no nos damos cuenta que todo lo que estamos usando, Dios nos lo dio. Increíble, ¿no? Lo que Él nos dio, lo estamos usando contra Él. Yo creo que eso es como la ingratitud, de no reconocer que hay un Dios que nos dio conocimiento, que nos dio habilidades. Entonces lo fácil es atribuírselo a una evolución, como para no tener a quien darle cuentas. El ser humano quiere salirse por la tangente. No, somos producto de una evolución. No hay un Dios. Fuimos creados o nos creamos a nosotros mismos. Eso es imposible. La Biblia dice que en el vientre de nuestra madre, Dios entretejió nuestros huesos. Dios fue el que nos diseñó a su imagen y a su semejanza. Mire, ahorita la inteligencia artificial, están creando robots prácticamente que pueden hablar, pero no pueden sentir. Ellos son autómatas. Ellos no tienen sentimientos, ellos no tienen a nadie. Entonces nosotros no somos de esa especie. Nosotros somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Necesitamos un cuidado mutuo. Los padres, llegará el momento en que dejarán de estar y quedarán los hijos, y ellos a su vez van a tener hijos. ¿Qué piensa de esa frase que en un tiempo fue frase de cajón, pero tiene mucho que ver, Sandrita, cuando se dice que uno empieza a ser hijo cuando es padre? ¿Cierto? Así se decía la frase. ¿Qué piensa al respecto? Que es tan cierta, pastor. Es tan cierta porque, y pues más en las mujeres, o yo creo que más en nosotras las mujeres, porque uy, cuando uno tiene un hijo, uno dice, uy, Dios mío, mi mamá tuvo que pasar por esto tan fuerte, o sea, nomás el dolor de tenerlos es tan tremendo que uno dice, ahí como que uno valora, ¿no? Empieza uno a valorar mucho las cosas. Y me acuerdo ahorita de una frase de mi hija que dice, era tan chévere cuando yo era hija en mi casa, ahora que soy esposa, las cosas han cambiado, y que soy mamá, peor han cambiado. Entonces, sí, sí, es muy cierta, esa frase es muy cierta, y ojalá Dios nos dé la sabiduría y nos ayude para ser unas muy buenas mamás, que Dios nos ayude y enseñar a nuestros hijos a ser buenos padres, buenos esposos, porque a veces es eso, de que uno no quiere que tengan la mejor esposa, el mejor esposo, pero bueno, ¿y qué estoy yo entregando? ¿Qué buena esposa o qué buen esposo estoy entregando? Entonces, Correcto. que Dios nos ayude a direccionar. Eso, muy bien. Bueno, voy a seguir con el siguiente punto y ahí culminamos por hoy, ya que tenemos compromisos que atender. Y bueno, nosotros tenemos la facilidad que podemos continuar con estos temas. Podemos seguir. ¿Para qué? Para llevar palabras de vida, llevar palabras de vida a ustedes, que les agradecemos su audiencia, les agradecemos que hayan sacado este tiempo
para edificar sus casas, sus hogares, sus familias. El siguiente punto tiene que ver con la influencia. Digo que, Sandrita, esto es lo que más caracteriza a la mujer. Usted lo acabó de decir. Ustedes son poderosas, son extraordinarias. A veces se le sobreda valor a las cosas. No, yo creo que todo en su medida, ¿sí? Alguien decía que tu honra no se te convierta en idolatría. Y es bueno honrar, y es bueno reconocer, pero que no se le vaya a uno, no se pase uno, porque termina uno idolatrando a las personas y haciéndoles ver con ciertas características y ciertos atributos que no tienen. No, lo normal, una justa medida, como dice el apóstol, decía el apóstol Pablo, considerando a los demás como superiores a sí mismo, ¿cierto? Para que nadie se sobresalte, nadie diga es que si yo no estuviera ahí, no pasarían cosas. No, todos somos sustituibles, todos somos importantes, pero somos sustituibles. A uno lo pueden reemplazar. Uno no es irreemplazable. El único que es irreemplazable es Dios. El único. El resto todos nos pueden reemplazar. Mire, se cambian presidentes cada 4 años en algunos lados, en otros lados cada 6 años. Hay quienes no quieren entregar el poder, pero tarde o temprano, así sea por medio de la muerte, Dios los quita de ahí. Dios coloca y Dios pone, Dios quita y Dios pone. Entonces, que no se nos vaya la mano en esa área. La influencia de la mujer. ¿Cómo será influyente la mujer, Sandrita? Que nunca se ve en la palabra que el diablo haya tentado a Adán. Él tentó fue a Eva. Él habló fue con Eva. Y Eva pues le siguió la corriente. Por eso se dice que la debilidad de la mujer son los oídos. Porque Eva empezó a acercarse al árbol. ¿Cuál era el mandato de parte de Dios? Mantenerse alejados del árbol de la vida, que no podían comer de ese fruto, ¿sí? Pero la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Mire que el enemigo exageró, porque Dios solamente había prohibido un árbol, y el enemigo le hizo ver como que de todos los árboles, le hizo creer a Eva que Dios era egoísta, que no quería que tuvieran sabiduría, que tuvieran inteligencia. Sandrita, ¿cuándo se da cuenta una persona que quien está al lado es importante o era valioso o le daba cierta protección? Cuando la pierde. Una vez se dice, yo puedo vivir sin fulano, sin sutano. Y cuando ya no está, las cosas cambian. Así pasa con Dios. Adán y Eva creyeron que lo que decía el diablo era verdad. Es que verdad, podemos ser más si comemos del fruto. Y lo logró. El enemigo logró quitar en la mujer ese concepto que tenía de Dios. Usted nunca ve a Eva consultándole a Adán. Oye, Adán, ¿será que sí? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? No. Dice que ella lo primero que hizo fue oír que ese fruto tenía el poder de la sabiduría, como si no tuviera sabiduría. Que ese fruto tenía el poder para ser como Dios, como si ella ya no se hubiera sentido como Dios. O sea, le quitó. Fue un mensaje de antivalores. Y no se dio cuenta lo que tenía. Y quería algo más que no era posible, porque ya ella ya estaba en su etapa final. Y cuando coge el fruto, que ese es el segundo, digamos, mal que la serpiente hizo en la mujer, ella cogió del fruto y luego lo comió. O sea, esto va paulatina. Por eso siempre, Sandrita, se dice que una tentación es difícil que de la noche a la mañana una persona caiga. Eso es un proceso que más o menos tiene una duración de 4 meses. ¿Sí? Entonces,
hay tiempo para volverse, hay tiempo para pensar, pero ella nunca lo vio, ella nunca dijo no, sino que lo comió. Y después, como era influyente, le dio a su esposo, lo compartió con su esposo. O sea, ella pecó e hizo pecar a su esposo. ¿Cómo podemos concluir esto? Tengo una frase, quiero compartirla. Es un poco chocante, la verdad. Pido disculpas antes de decirla, porque la frase es un poco chocante, pero para quien la entiende no va a ser chocante. Para quien la entiende. Para quien verdaderamente quiere un cambio a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, lo va a poder entender y lo va a llevar a la práctica. No se moleste quien no esté practicando algo indebido. No se moleste. Esto es para los que están haciendo cosas indebidas. La frase dice así: si la mujer se santifica, se salva el hombre. Si la mujer se santifica, se salva el hombre. Mi Sandrita, hemos culminado este tema por hoy. Con la ayuda de Dios, el día lunes continuamos, porque no tenemos afán de terminar un material. Nos interesa es edificar y ayudar. ¿Qué piensa Sandrita al respecto de eso? Si la mujer se santifica, se salva el hombre. Recuerdo también en la palabra que dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y sí, yo creo que, perdón, yo creo que nosotros las mujeres debemos, así como somos influyentes para unas cosas, ser muy influyentes para la parte espiritual de nuestra casa. El problema es que cuando no se sabe cómo llevar esa partecita, ¿no? Pero yo puedo hacer que mi esposo, mis hijos, dice, o sea, si uno va a la palabra de Dios, hay muchas enseñanzas que nos dicen que nosotras las mujeres somos ese canal de bendición para nuestras casas. Somos ese canal de poderlos llevar a ellos a que conozcan al verdadero Dios, que conozcan el verdadero amor de Dios. Y a nuestros esposos, a nuestros hijos, a toda nuestra familia. Entonces yo sí creería que nosotros debemos trabajar mucho en esa parte, en esa área. Somos esas herramientas, dice aquí, esa herramienta con la cual la mujer construye o derriba. Entonces, pensar, ¿qué quiero ser? ¿Construir o quiero derribar? ¿Qué quiero yo hacer? ¿Qué quiero hacer yo como mamá, como esposa, como amiga, como parte tan fundamental de la sociedad? Si ahorita nos vamos a dar cuenta todo lo que ha sucedido con la liberación femenina, con los grupos feministas, con todo esto, ¿cuánta influencia? Es que yo digo, ¿cuánta influencia en verdad se ha visto de la mujer? No sé cómo decir, cómo bien dicha o mal dicha la palabra, la mujer empoderada, pero ¿empoderada de qué? O sea, sí, estamos empoderadas, pero ¿empoderadas en qué? ¿O qué? Rico y chévere, y cómo cambiaría nuestra sociedad si fuéramos empoderadas en amar al prójimo, en respetar al prójimo, empoderadas en enseñar, en principios. Ese sería el verdadero empoderamiento de la mujer en esta sociedad como está ahorita. Pero ahorita decimos empoderados en ir a tirar piedra, en pelear por derechos que si vamos a ver ya los tenemos, pero que como le pasó a Eva, ya tenía todo y quería más, no se dio cuenta de lo que tenía. Correcto. Entonces, yo sí digo ahorita, ojalá nosotras las mujeres nos podamos dar cuenta cuánto tenemos, y que lo que tenemos lo usemos para bien, y que seamos esa influencia en la sociedad, que aquel joven que está allá en las calles seamos esa influencia de decirle, venga, hay un Dios que lo ama, venga, hay una sociedad que lo quiere rescatar y restaurar de tantas cosas. Ahorita, por ejemplo, uno ve como hay muchos ancianitos desprotegidos,
sea, seamos influyentes en eso, en poder sumar para que todo vaya mejor y no más bien como Eva. Como Eva que por querer más lo que hizo fue perderlo todo. Entonces yo sí digo que miremos, miremos nuestros pasos cómo van, como sociedad, como madres, miremos nuestra casa cómo va. ¿He sumado o he restado? ¿Qué buena influencia he sido o qué mala influencia? Porque son las dos cosas, o soy buena influencia para crecer o soy mala influencia para restar. Y yo creo que es aprender a valorar lo que tenemos. Recuerdo una frase que mi pastor nos enseña muy bonita y es que aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Disfrute su casa, disfrute su familia, disfrute. No va a ser nada perfecto porque nada es perfecto en la vida. La perfección no existe, solo Dios es perfecto. Pero lo que tengamos o con lo que estemos, disfrutemos. Y aprendamos a ser esas mujeres empoderadas en la sabiduría. Amén. Así es, muy bien, Sandrita, mil gracias también por sus aportes, su sabiduría, su conocimiento, su amor para hacer estas entregas. Mujeres de Dios, gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Bendecimos sus vidas con la ayuda del Señor. El día lunes nuevamente estaremos con ustedes, entregándoles. Queremos prepararles para este encuentro de parejas. Vamos a tener un taller de parejas el día 24 de febrero. Y por eso vamos a hablar todos los días acerca de las parejas, de las familias, para que usted tenga un incentivo para ir, para asistir, para que se dé cuenta que nada mejor que aprender a cómo llevar un hogar, una familia. Les bendecimos, que tengan un feliz resto de día, que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades. Gracias, Sandrita. Que esté muy bien. Bendiciones a todos. Gracias, mi pastor.